Les doy un mandamiento nuevo, ámense los unos a los otros como yo los he amado, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se acercó Pedro y dijo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: Dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo le dijo: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? E indignado el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos presentes en el templo del Sagrado Corazón y hermanos que nos escuchan a través de la gentileza de la televisión y de los medios masivos, de los medios virtuales. El tema que nos propone el Evangelio de hoy, un tema muy necesario, entenderlo bien, como es el tema del perdón. Lo más asombroso no es que nosotros tengamos que perdonar, porque somos humanos, falibles, entonces lo que hoy por ti, mañana por mí. Lo más misterioso es que Dios nos perdone. Justamente la característica de algún modo propia del Dios cristiano, judeo-cristiano, ya en el Antiguo Testamento, pero de un modo más manifiesto a través de Jesús, que nos manifiesta la misericordia de Dios, del Padre, es esta nota de misericordioso. Que Dios sea omnipotente, omnisciente, creador, eso es algo que deriva de la misma esencia de Dios, si no, no sería Dios. Ahora, que Dios sea misericordioso, que Dios se compadezca de la miseria, ahí está un toque distintivo, ya digo, entre el Dios cristiano y los dioses de otras culturas, en la cual parecería ser que el que tiene autoridad, la autoridad consiste en aplicar la justicia y en castigar. Y aquí no aparece en el texto que Jesús nos propone esta suerte de parábola, como este rey, que simboliza a Dios Padre, cómo perdona la deuda. Y en eso muestra más grandeza que si lo hubiese metido en la cárcel a este deudor, a este que le debía, y lo hubiese vendido como esclavo, a él y a su familia. Supone más grandeza el perdón. Por eso nos tiene que asombrar más que Dios perdone que nosotros tengamos que perdonar, porque nosotros tenemos que perdonar es algo
necesario. Es un regalo que nos tenemos que hacer el perdón, como la película, no se ve el mayor regalo, porque hoy necesito, yo te regalo a vos porque el día de mañana voy a necesitar que vos me hagas una gauchada a mí y me perdones. En cambio Dios, el regalo es totalmente desinteresado, porque Él nos perdona sin nada a cambio, digamos, no le quita nada a su grandeza, a su poder. Es un regalo totalmente desinteresado el de Dios. Pero ¿qué significa esto de que Dios perdona? Para entender nosotros y comprender y tratar de practicar en la medida, más allá de la distancia, ¿no?, que nos separa de Dios, pero entender correctamente lo que es el perdón y poder realmente perdonar, porque lo vamos a necesitar en la vida, ¿no? Tal vez los primeros años uno tiene la energía de que le sobra el resto, pero con los años el hígado se nos va cargando de toxinas y si no aprendimos a perdonar nos volvemos unos resentidos y unos rencorosos y llenos de bronca y de resentimiento, ¿no? Entonces cuando uno es joven no tiene todavía energía para comer cualquier cosa, por decirlo así, el hígado resiste, pero después si uno no aprende a purificar su hígado, después se termina, ya digo, volviendo un amargado, dicho así rápidamente, ¿no? Bueno, ¿qué significa el perdón de Dios? No significa impunidad, no significa que para Dios todo es lo mismo, que no hay cosas que están bien, están mal, no es impunidad, sino que alguien pagó por esos pecados. Por eso Jesús muere en la cruz. No es que Dios le da lo mismo al pecado, ¿no es cierto? No es impunidad la misericordia de Dios, ¿no? Por eso el Sagrado Corazón aparece herido. Es el amor pero herido. Y el corazón de la Virgen en Fátima aparece rodeado de espinas, herido. Y lo que hiere es el pecado, ¿no? Si no, no le dolería nada. No, a Dios le duelen nuestros pecados. No es impunidad, ¿no? Pero es esa capacidad de, por decir así, de estar más allá de la herida, de pensar en el enfermo, de pensar en el pecador. Tampoco es una suerte de olvido, como si no existió, como un cerrar los ojos a la realidad. No es que Dios dice, no, a ver, formateo, listo, esto no existió, seguí adelante. No es así tampoco, porque Dios es la suma veracidad, es veraz. Y si es verdad que yo hice una acción mala, es verdad que hice una acción mala, no se puede borrar eso, porque es parte de mi vida, las acciones malas, las acciones buenas, son parte de mi vida. Entonces no es una suerte de olvido, porque el olvido no depende de nosotros. En nosotros tampoco va a ser una suerte de olvido el perdón. No es lo mismo perdonar que olvidar. Olvidar no depende de nosotros, sino es no dejarse o no estar refrescando y reviviendo y actualizando esa herida. Tal vez eso sí, pero no el olvido, que no depende de nosotros. Por eso Dios nos perdona, fíjense, pero nos lleva tiempo sanar. Si una persona que mató a otra, por ejemplo, hizo un daño a otra persona y se arrepiente, Dios lo perdona, pero esa persona le va a llevar un tiempo esa herida que se hizo en su conciencia de hacer daño a los demás. Dios le perdonó la culpa, pero lleva tiempo después la sanación. Lleva tiempo la sanación. Tampoco es que Dios nos disculpa. Disculpa significa que nos dice no fue nada, o esto lo hiciste porque estaba enojado, ¿vieron? No, nos pone excusa, nos excusa. No. Esto es muy interesante, ¿no? La distinción entre, que a veces nosotros lo usamos como sinónimo, pero son dos palabras, por más que parezca una curiosidad lingüística, pero es una gran diferencia una cosa de otra, ¿no? Si uno se equivoca, o algo que uno se equivocó, eso merece una disculpa. Uno se disculpa porque no tiene culpa. La disculpa significa que uno saca la culpa porque no tiene culpa en realidad, fue un error. Yo atropello a alguien sin querer o se me cae algo, ¿entienden? Yo digo, discúlpeme. A veces uno dice perdón, paso el piso a una persona sin querer, le digo perdón. Está bien, no hay problema en el lenguaje, pero la palabra más adecuada sería discúlpeme porque yo no fue, salvo que haya tenido la intención de pisarlo al otro.
Pero si no, discúlpeme, porque no hay culpa. Ahora, el perdón es otra cosa. El perdón supone que hay culpa. Se supone que hay culpa. Y si se supone que hay culpa, se supone que hay un acto libre, misterioso, que uno realiza, un acto malo. Puede ser más grave, menos grave, pero un acto malo, que no tiene excusas. Que no tiene excusas. ¿No? El pecado no tiene excusas. Puede haber elementos, vieron cómo pasa cuando a alguien lo juzgan y está el abogado que le busca que aumenta la gravedad o disminuye la culpabilidad por ciertos elementos, ¿no? Pero el pecado en sí mismo es algo inexcusable, es misterioso, pero eso es lo que requiere el perdón. Digo esto porque muchas veces uno, no sé si, o sea, a uno también le pasa, ¿no? Que no sé si le pide perdón a Dios, a veces le pide disculpa. ¿En qué sentido? En que se excusa. Uno dice, no, bueno, sí, contesté mal a esta persona, pero ¿qué pasa? Esta persona me dijo esto, ¿cómo le voy a contestar esto? O a ver mal de esto, pero mirá lo que hizo este. Entonces me estoy excusando. Eso no es pedir perdón. Eso es excusarse. Por eso es muy interesante el sacramento de la confesión que existe para todos, para ustedes y para mí también, que también nosotros nos tenemos que confesar, nos ayuda a objetivarnos, porque cuando uno acuerda, se excusa. Supongamos que venga una persona y dice, qué sé yo, falté a misa. Supongamos, ¿no? Ahora con esto de la pandemia estamos exceptuados, pero supongamos que estamos en la normalidad, de que hay que asistir a misa todos los domingos o sábados. Y la persona dice, falté a misa. Entonces uno le pregunta, ¿y por qué? Y la persona pues dice, no, lo que pasa es que me quedé dormido. Supongamos que dice, ¿no? Bueno, se quedó dormido. ¿Qué culpa tiene quedarse dormido uno? Y ninguno. Y si a las 8 de la mañana, la misa de 8, casi hasta meritorio quedarse dormido. A mí también me da ganas de tener esa razón, ¿no? Y parece ser que, y uno le sigue preguntando, bueno, está bien, a la misa de 8 de la mañana te quedaste dormido. A la de 10, supongamos que uno hizo fiaca, estiró hasta las 10. Y a la de 20 horas, que dormiste todo el día. Ah, no, lo que pasa es que después voy a actualizar el ejemplo, porque dice Pique Club, pero ya no existe más el Pique Club. Hace 26 años existía el Pique Club, bueno. Y fui al Club Banco y bueno, estábamos tomando unos mates y me dio fiaca. Ah, bueno, entonces no es porque te quedaste dormido, que no sería culpa, no sería culpable, sino porque te dio fiaca, porque hay una decisión, un acto de pesa que decidiste quedarte y no venir a misa. Ahí está. Pero en realidad, ¿no es cierto?, la persona se disculpa cuando dice así. Ahora, si dice falté a misa porque por fiaca, por pereza, bueno, ahí está reconociendo propiamente un pecado. No tiene razón, no tiene excusa. No sé si me explico, ¿no? Pero muchas veces uno le parece que perdona, pero en realidad disculpa y bueno, y se mezcla un poquito eso, ¿no? Bueno, Dios nos perdona eso que no tiene explicación. Eso que nosotros no podemos justificar de ninguna manera. Eso raro que hacemos, que ni uno mismo lo entiende cuando lo hace, eso es lo que Dios perdona. Eso es el perdón. En las demás cosas nos pueden disculpar, pero eso es lo que necesita perdón, que es lo propiamente que es pecado, porque lo otro no es pecado, un accidente, un error, una equivocación o algo involuntario. Bueno, de eso es como que Dios nos dijera, eso que hiciste, que está mal, no te lo voy a tener en cuenta. No es que no existió, no es que me da lo mismo, no es que bueno, lo hiciste porque no te quedaba otra, porque entonces no es pecado, si fuera así, sino eso no te lo voy a tener en cuenta. De eso no te voy a pedir cuenta. En eso consiste el perdón de Dios. Y el perdón que nosotros también tenemos que regalarle a los demás, es lo mismo, ¿no? En ese regalo que uno le hace de eso, que no puede explicar en el otro, pues si uno lo pudiera explicar o el otro lo pudiera explicar, entonces ya, si tiene lógica, entonces el pecado es justamente eso que no tiene lógica, que no tiene razón, que no tiene ni siquiera una excusa, ¿no? Eso misterioso del pecado, y eso es lo que tenemos que perdonar. Dice, perdona así sin mucha vuelta, ¿no? Sin mucho más razonamiento.
se perdona. Bueno, y lo que nos propone justamente el Evangelio es esta lógica. Si nosotros somos conscientes o tenemos conciencia del perdón de Dios hacia nosotros, no de lo que nos ha culpado, sino de lo que nos ha perdonado, si tenemos conciencia de lo que significa el perdón de Dios para nosotros, de sentirnos perdonados, darnos cuenta que hemos sido perdonados, eso es lo que nos da la capacidad de perdonar a los demás. Eso es lo que nos da. Por eso el Evangelio insiste mucho en eso, y después rezar al Padre Nuestro, perdona nuestras deudas como nosotros, nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ponemos esa condición. Pero una cosa genera la otra. Si yo nunca he escuchado chino, no voy a poder hablar chino nunca, o cualquier idioma, ¿no es cierto? Supone que yo no he experimentado el amor de alguien, no voy a poder amar. Pues nosotros somos así. Bueno, si yo no he experimentado el perdón de Dios, de algún modo, el perdón verdadero de Dios, lo que significa el perdón de mis pecados, muchos, pocos, más chicos, más grandes, pero perdón al fin, no voy a ser capaz de perdonar, voy a ser capaz de disculpar, de cerrar los ojos a la realidad, de evadirme, un montón de otras cosas, pero no de propiamente lo que significa perdonar. Y en la parábola esta que nos propone Jesús, que uno puede actualizar con su más conocida por nosotros, es como que Jesús nos dice, bueno, Dios le perdonó a este muchacho, ¿no? Nos perdona a nosotros como si nos perdonara una deuda de $1.000.000, ¿no es cierto? Por decirlo así, con un número que no podríamos pagar nunca, ni robando podríamos pagar esa plata, ¿no? Y nosotros, supongamos que Dios nos perdonó esa deuda, ¿no es cierto? O alguien nos perdona esa deuda. Y nosotros después nos encontramos con alguien que nos debe 100 pesos, o 1.000 pesos si quieren, que más o menos lo mismo, lamentablemente, y lo estrangulamos. ¿Qué seríamos en ese caso? Bueno, la palabrita que usa el texto, que es una palabra fuerte, ¿no? Pero justa. Seríamos unos miserables. Miserable, le dice. Me suplicaste y te perdoné la deuda. No debía, yo te perdoné a vos, yo, que soy Dios, que tu deuda era de este tamaño, te perdoné a vos, y vos vas a ser tan miserable, yo lo digo así, me lo digo a mí, no se lo digo a ustedes, vas a ser tan miserable de creerte tan grande, de creerte tan ofendido, que no vas a ser capaz de perdonar la ofensa de tu prójimo, cuando vos también a veces lo ofendés a tu prójimo. Y curiosamente, fíjense que la palabra miserable y la palabra misericordia tienen la misma raíz, miseria, pero misericordia le agrega el corazón, le agrega la compasión, ¿no? Le agrega eso. Bueno, por todo eso y por mucho más, pidámosle a Dios la gracia del perdón, de experimentar el perdón de Dios, de darnos cuenta de lo que es el perdón de Dios para nosotros, para poder nosotros también perdonar. Jesús nos dio allí el ejemplo en la cruz, ¿no? Él ahí en la cruz no se puso ni a excusar a las personas porque dijo, Padre, perdónalos. Si dijo perdónalos es porque hay pecado. Después dijo, no saben lo que hacen, lo disculpó en ese aspecto, pero era un pecado, si no, no hubiera dicho perdónalos. Pero no se dedicó ni a excusar ni a acusar. Miren que ahí en la cruz hubiera podido decir, vos que me decís a mí, vos que hacés esto, sí. Y sin embargo no se dedicó a eso, sino a interceder, ¿no? A interceder, a regalarle el perdón. Y la Virgen también, ¿no es cierto? No se llenó de odio, de bronca, sí de dolor. La injusticia causa dolor. Y cierta bronca también, pero esa bronca que no nos tiene que dominar. Esas heridas que no tenemos que dejar que nos ganen, porque si no se agrandan demasiado, y nosotros tenemos que ser más grandes que nuestras heridas, por lo que somos, ¿no? Como hijos de Dios. Bueno, pidámosle entonces a la Virgen esa gracia de experimentar el perdón de Dios, de ser capaces de perdonar, y de ese modo haremos que este mal, que es el mal más grande, que es el pecado, no nos haga daño,
no se vuelva crónico, por decirlo así, ni nos haga daño a nosotros, ni les haga daño a los demás que estamos llamados todos juntos a vivir en la casa del Padre. Pidámosle a Dios especialmente esa gracia.